A ver, me han escrito por el chat, un ratito voy a leer qué cosas me están diciendo. Ya, ok. Preguntaré al profesor Manuel Valery. Primero tienen que avisar a su tutor, ¿no? Si hay algún inconveniente, ya luego él siempre notifica. Muy bien, entonces, hoy 18 de octubre vamos a desarrollar la parte de estática 2. En términos generales, vamos a recordar que la estática estudia el equilibrio de los cuerpos, ¿no? Se encarga del estudio del equilibrio de los cuerpos. Y cuando decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio, cuando carece de todo tipo de aceleración, es decir, cuando no tiene aceleración, ¿no? En otras palabras. Esa es la definición de equilibrio. En la parte de estática 1, en estática 1, nosotros hemos estudiado la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. ¿Y qué establece la primera condición de equilibrio? Establece que la sumatoria, ese símbolo significa sumatoria, de fuerzas debe ser igual a 0. Si se da esa condición, el cuerpo está en equilibrio. La primera condición de equilibrio también puede ser entendida de esta forma, ¿no? Como las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales, a las fuerzas que van hacia abajo. O si, por ejemplo, en una pregunta nosotros tenemos fuerzas horizontales, las fuerzas que van hacia la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. Eso es primera condición de equilibrio, jóvenes y señoritas de tercero. En estática 2, que es nuestro primer tema de este cuarto bimestre, nosotros vamos a estudiar a la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Ajá. ¿Y qué establece la segunda condición de equilibrio? En la segunda condición de equilibrio, nosotros vamos a hablar de una nueva magnitud física llamada momento de una fuerza. Si es una magnitud, entonces se mide, ¿sí o no? Claro. Si es una magnitud, se puede medir. Entonces vamos a hablar del momento de una fuerza que también se denomina torque, ¿correcto? Al momento de una fuerza también se le denomina torque. Bien. Entonces, en la parte de estática 2, nosotros vamos a estudiar el equilibrio de rotación. El equilibrio de rotación. Entonces, vamos a tener problemas donde nos van a dar una barra, que puede ser una regla, puede ser una barra metálica, puede ser un palo de madera de repente, ¿no? Al cual se le va a dar una fuerza que va a hacerla rotar, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces, ¿cómo se define la segunda condición de equilibrio? Como la sumatoria de los momentos de las fuerzas que hay para una barra con respecto a un punto de giro, esa sumatoria debe ser 0. Eso establece la segunda condición de equilibrio. O en otras palabras, los momentos generados por las fuerzas en sentido antihorario deben ser iguales a los momentos de las fuerzas generadas
de las fuerzas, perdón, que influyen sobre una barra y que generan una rotación en sentido horario. Momentos en sentido antihorario deben ser iguales a los momentos en sentido horario. De esta forma o de esta otra, vamos a tener nosotros entonces a la segunda condición de equilibrio. ¿Ok? Eso es en resumen, muchachos. Voy a compartir mi pantalla para explicar un poquito más la parte teórica y desarrollar algunos ejercicios. Muy bien. Si gustan, ustedes pueden anotar ese resumen que he realizado, un post-it o al costado de repente, ¿no? ¿Dónde van a pegar sus fichas? Bien, voy a compartir mi pantalla, me dan unos segundos. A ver, Huatuco, Valerie, Avi, Quispe, tienen que estar con la cámara encendida. En una de sus compañeras me escribió al chat, me dijo que tenía inconvenientes con el internet, cosas así. Bueno, voy a preguntar de todas formas al tutor, ¿ya? Bien, los demás que he mencionado, sí, ya deben encender su cámara, por favor. Bien, voy a compartir el material que está en su cubicol y voy a explayarme un poquito más acerca de lo que les he explicado ya como resumen en la pizarra con respecto al tema de estática, ¿no? Ah, ya, luego te respondo, Lorenzo, ¿ya? Luego te respondo esa pregunta. Me parece que en el cubicol ya les han dado un comunicado y ya tienen conocimiento sobre las libretas. En todo caso, ya luego les diré. Muy bien, entonces, a ver, todos han estado atentos a la explicación que les he dado al inicio de la clase, así que voy a ir preguntando y de esa forma voy tomando participaciones. Diego, recordando, ¿qué estudia la estática? El equilibrio de los cuerpos. Muy bien, el equilibrio de los cuerpos. Jeremy, ¿cuándo decimos que un cuerpo se encuentra en equilibrio? ¿Qué tiene que ser cero para que el cuerpo esté en equilibrio, Jeremy? Tatiana, ¿qué tiene que ser cero para que el cuerpo esté en equilibrio? Esa magnitud física que se representa con A. ¿Qué tiene que ser cero para que el cuerpo se encuentre en equilibrio? Henry Díaz. La fuerza del cuerpo. No, La aceleración. la aceleración. Muy bien. Si la aceleración es cero, entonces el cuerpo se encuentra en equilibrio. Álvaro, quiero que me ayudes por favor con la lectura de esta parte introductoria. Yo ya les he resumido qué estudia la estática 2, qué es el momento de una fuerza, el torque, pero vamos a complementar con nuestro material. Álvaro, enciende tu audio por favor, quiero que des lectura a esta partecita, vamos. Introducción. Resulta muy Un conocido poquito el más fuerte, un efecto. poquito más fuerte, pausado, ¿ya? Resulta muy conocido el efecto de rotación de las fuerzas sobre cuerpos rígidos. Esto lo percibimos cuando una fuerza se abre o se cierra debido a la fuerza aplicada por una persona Cuando una o el puerta se movimiento abre o se del, cierra, ¿no? Ahí tenemos un caso, por ejemplo. ¿Qué más? o el movimiento del timón o el movimiento del timón de un automóvil. Ujú. Debido a las fuerzas aplicadas por la mano del conductor. Si sacamos un clavo, notamos que es más fácil sacarlo con un martillo
que con un alicate, o cuando abrimos la llave del agua, cortamos con una tijera, etc. Estamos siempre aplicando fuerzas y produciendo rotación de los cuerpos. Parece pues necesario agregar un nuevo concepto físico que pueda medir estos efectos y se ha convertido en denominado de dos modos momento de una fuerza o torque. Ya, ahí tal vez no has visto un poquito nítido la pantalla o has tenido algún error al leer. Ahí en la última parte dice que a esa magnitud, ¿no? Nueva que nosotros estamos conociendo en esta clase, se le denomina o se le llama momento de una fuerza o torque, ¿no? Lo que les he explicado ahí en la pizarra. Entonces, la parte de estática 2 comprende el estudio del momento de una fuerza o del torque. Muy bien. Ahí está. Ahí tenemos como subtítulo qué cosa es el momento de una fuerza. Al momento de una fuerza se le va a representar con la letra M mayúscula y una letra F al costado. ¿Correcto? Bien, dice. También se le denomina torque. Ahí está lo que te he indicado al momento de explicarte al principio, ¿no? Para que tengas una idea previa. Al momento también se le llama torque, no te olvides. Y viene a ser, dice, aquella magnitud física vectorial. Es una magnitud, por lo tanto se puede medir. ¿Y qué cosa va a indicar? Va a indicar la capacidad que tiene la fuerza para producir una rotación. Eso mide el momento. La capacidad que tiene la fuerza para producir una rotación respecto de un punto, el cual también se llama eje de giro. Miren ustedes, vamos a imaginar que, por ejemplo, este plano, que es un pedazo de madera, puede ser, por ejemplo, la base de una mesa, ¿no? De repente esa mesita ya no servían las patitas, ya no servía, ¿no? Y se le sacaron las patitas y solamente quedó esa parte, ¿no? Donde se ponen los cuadernos, donde se pone la laptop, etcétera. Solamente eso quedó. Y vamos a imaginar que hacemos aquí un agujero y colocamos un perno. Entonces, ¿qué pasaría si a ese plano se le da una fuerza en ese sentido que ustedes están observando? Ah, profe, todo este plano va a rotar así. Si viene alguien y empuja, ¿no? O le da una fuerza, todo este plano va a rotar así. Entonces el momento que se genera es un momento en sentido antihorario, ¿ve? Contrario a las agujas del reloj. Ah, ya, profe, ya entendí. O sea, depende de cómo esté orientada la fuerza. Sí. ¿Y cómo se calcula el momento de una fuerza? Multiplicando la fuerza por la distancia. Qué fácil, solo fuerza por distancia, momento. Ya está. Bien. Aquí tenemos una importante regla de signos, muchachos. Regla de signos. Aquí me va a ayudar a leer Tatiana. A ver, Tatiana, por favor, quiero que leas ahí que dice regla de signos, fuerte. Estoy observando a todos cómo están en casa. Vamos, Tatiana. El movimiento es positivo si el giro es antihorario y es negativo si el giro es horario. Muy bien. Si es antihorario positivo, si es horario negativo. Listo. Entonces, aquí tenemos un concepto más. Mira, así como tú sabes que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, ¿no? Si yo sumo todas las fuerzas, tengo el resultado de todas las fuerzas. Tengo la fuerza resultante. Si sumo todos los momentos, ¿qué tendré? El momento resultante. Ya sabes entonces qué es momento resultante. Bien, vamos a ver estos tres casos que yo quiero que ustedes analicen conmigo, ¿ya? Caso 1. Están observando ustedes aquí una barra, que puede ser una regla. El punto de giro está aquí, donde estoy indicando. El punto O es el punto de giro. Imaginen que ahí hay un pernito. ¿Qué función cumple ese pernito que les estoy indicando? Que esta barra, pues, si se le aplica una fuerza, va a tender a moverse, ¿no? Si se le aplica una fuerza en este sentido, la barra empezará a subir
y su rotación será así. O sea, por acción de esta fuerza, esta barra va a rotar en este sentido, que es un sentido como las agujas de un reloj, sentido horario. Cuando es horario es negativo, entonces será menos F. Aquí por favor les pido que ustedes ahí hagan una pequeña corrección. Van a poner punto ahí, ¿ya? Porque es F por D, fuerza por distancia, sino que ahí, bueno, en el momento del tipeo a veces hay algunos pequeños inconvenientes. Ahora, ¿qué ocurre si tenemos una barrita y la fuerza está orientada hacia la derecha? Esta fuercita, muchachos, señoritas, es como un pequeño impulso que se le da a la barra para que se mueva y entonces empezará a rotar así la barra, ¿no? Empezará a moverse de esta forma. Su sentido será antihorario. Antihorario. Profe, nuevamente, a ver, no entiendo esa parte. ¿Por qué la barra se va a mover en sentido antihorario? Repito, esta fuerza está representando un golpecito que se le ha dado a la barra en ese sentido. Si se le da un golpe en este sentido, la barra va a subir, pues, ¿sí o no? La barra va a subir y va a empezar a rotar así. Entonces, ¿qué sentido es? Antihorario. Y cuando es antihorario es positivo. Voy a cambiar de secretaria, ahí me ha puesto ahí un menos también, ¿no? Acá debe ser más, ¿ya? Más F por D. Recuerda tú, mira por favor, cuando es antihorario es positivo, más F por D. Cuando es horario, negativo, menos F por D. Y el tercer y último caso, cuando el momento vale cero. ¿Cuándo ocurrirá que el torque o el momento es igual a cero? Cuando la fuerza es horizontal como la barra, mira. Para que la fuerza genere una rotación, tiene que formar 90 grados con la barra para que genere una rotación, ya sea en sentido antihorario o ya sea en sentido horario. Pero si es horizontal como la barra, no genera momento, momento cero. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes observen en una pregunta a la fuerza y esta es horizontal como la barra, su momento será nulo, momento cero. Muy bien, ahí está la segunda condición de equilibrio que les he mencionado ya en la pizarra, suma de momentos igual a cero, que también puede entenderse de esta forma, ¿no? Como los momentos generados en sentido horario deben ser iguales a todos los momentos generados en sentido antihorario. Muy bien. Vamos a desarrollar problemas. Ya vamos a desarrollar problemas. En este caso tenemos aquí en nuestro trabajando en clase. La pregunta número 1 está con solución. Nosotros vamos a hacer la pregunta 2. Van a poner entonces en su cuaderno pregunta 2, trabajando en clase. Pregunta 2, trabajando en clase. Muy bien, vamos a dibujar lo que tenemos en la 2. Vamos a hacer la pregunta 2. ¿Ya? Estarás anotando en tu cuaderno, ¿no? Recuerden que deben poner cuarto bimestre. Cuarto bimestre. Pegar su guía de contenidos. La ficha de este primer tema. Y luego trabajando en clase. Algunos ya trabajan de esa forma desde el primer bimestre. Tienen su cuaderno ordenadito, muy bien, felicitaciones. Algunos que tal vez hicieron el primer bimestre, de ahí empezaron a guardar solamente los archivos, tal vez ya no hicieron cuaderno. Tienen que hacer cuaderno. Está bien que no se revisa, pero ustedes tienen que hacer su cuaderno, ya depende de cada uno. Pero eso sí, cuando yo pido las tareas, a veces digo,
tomarle una foto a tales ejercicios hechos en el cuaderno. No me envían el cuaderno, ya pues va disminuyendo ahí sus calificaciones, ¿no? Bien, ahí tenemos a la fuerza. La longitud que hay desde el punto C, que es el punto de giro, donde se ubica pues este dispositivo, que a ti te da la idea de que esta barrita pueda moverse, ¿no? Dependiendo de cómo se aplique la fuerza. La longitud que hay desde el punto de giro hasta la fuerza, 4 metros. La longitud que hay desde la fuerza hasta el extremo de la barra, 2 metros. Así está en la figura. La pregunta es la siguiente. Dice, calcula el módulo del momento producido por la fuerza de 13 newton. Ah, esta fuerza, mira, nos están dando de dato, dice que vale 13 newton. Y nos piden hallar su momento. Momento producido por la fuerza F respecto al punto de giro C. Así se representa, mira, momento de la fuerza F respecto al punto de giro C. Ya está. ¿Cómo se calcula el momento? Muy fácil. Más o menos la multiplicación de la fuerza por la distancia. Pero esta distancia debe ser una distancia perpendicular con la fuerza. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forme 90 grados. Y aquí, obvio que forma 90 grados. Mira, la fuerza con la barra forma 90 grados. Ah, profe, es esta distancia. Ya. La única chamba que tienes que hacer aquí es darte cuenta si es positivo o negativo. Y eso dependerá del sentido de rotación. Si es antihorario, positivo, si es horario, negativo. Ya, analicemos juntos. Mira, tienes esta reglita. Mira, es una reglita. Ahí lo tienes. Si le damos un golpecito en este sentido hacia abajo, obviamente que vas a hacer caer a la regla, ¿no? Y la regla va a rotar así. ¿Ya? Empieza a caer. Cae la regla por acción de la fuerza y su rotación es así. ¿Qué sentido es? Sentido horario, como las agujas de un reloj. Esta fuerza, al estar orientada hacia abajo, genera pues que la barrita genere una rotación en sentido horario. Y cuando es horario es negativo. Entonces se dan cuenta que vamos a utilizar el signo menos ahí, ¿no? Bien, ¿cuánto vale la fuerza? 13. ¿Cuánto vale la distancia? 4. Profe, ¿por qué no por 2? Porque es la distancia desde la fuerza hasta el punto de giro, 4. Muy bien, entonces si nosotros multiplicamos 13 por 4 sería ¿cuánto? A ver, 52. Menos 52. ¿Qué unidades tiene el momento que hemos hallado? La fuerza se mide en newton, la distancia se mide en metros. Newton por metro. Y esa sería la respuesta. Anotamos, por favor. Ven que no es difícil, ¿no? Facilito, el momento de una fuerza. Ya, voy a descansar unos 10 segundos viendo qué me han escrito en el chat. Algunos me estaban respondiendo también las preguntas por el chat, ¿no? Tienen que acostumbrarse a encender su audio, muchachos. Muy bien, una de sus compañeras también me ha dado esta respuesta. Muy bien. Quiere decir que ya están haciendo antes que yo termine el ejercicio. Eso es muy bueno. Vamos a la 3. 3. A ver, ¿qué dice la 3? Profesor, una pregunta. ¿Por qué le puso menos 13? Allá, le puse menos porque el sentido de rotación es horario. Por eso va menos. Y le puse 13 porque la fuerza vale 13 y la distancia vale 4. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no, Álvaro?
Álvaro. Profesor, sí, sí, profesor. Ya, ok. Esta fuercita, mira, está orientada hacia abajo, ¿no? Es un golpecito, pues esta fuerza representa un golpe a la barra en ese sentido. Si le damos ese golpecito a la barra va a caer, ¿no? ¿Cómo tener esta regla? Mira. Le doy un golpe hacia abajo. Esto cae así, rota así. Por ahí. Muy bien, vamos a la 3. La 3 al ojo sale 0. Pero vamos a demostrarlo así bonito para que lo tengas en tu cuaderno, ¿ya? Dice, calcula el módulo del momento producido por la fuerza F. Nos piden hallar el momento producido por la fuerza F respecto de O. Ese O es el punto de giro. Eso nos piden. Sabiendo que la fuerza vale 20 newton. Pero aquí hay un detalle que a ti te permite resolver fácilmente este problema si tú recuerdas bien la teoría, ¿no? Yo te he indicado que cuando la fuerza es horizontal como la barra, la barrita es horizontal. Y la fuerza también es horizontal. Si la fuerza es horizontal como la barra, el momento de dicha fuerza respecto al punto de giro vale 0. En otras palabras, el momento es nulo. Profe, así nomás sí. ¿Y por qué? Mira, date cuenta. Acá tienes la regla. ¿Qué pasaría si yo le doy el golpecito como está indicando aquí este vector? Porque ese vector representa la fuerza. Si yo le doy un golpecito así, no hago rotar a la barra, pues yo no. La barra no se va a ir ni para arriba ni para abajo. Por eso su momento es 0, porque no produce rotación esa fuerza. Muy bien, creo que se comprende hasta ahí. Voy a aprovechar esta pregunta para explicarte algunas cosas más que te pueden preguntar de repente en un examen. Mira, a veces dan así, dicen, calcula el momento de la fuerza F, por ejemplo. También vale 0. Si la fuerza está aplicada al punto de giro y no a la barra, también no la hace rotar. Por lo tanto, su momento es 0. Su momento es 0. Listo. Eso como observación, ¿ya? Como observación. Y lo borro. Solamente para que sepas. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Cuatro. Pero la 4 está con resolución. No. No está. Bacán. Como no está, entonces me va a permitir explicarte la preguntita. Ya, a ver, dice, calcula el módulo del momento producido por la fuerza F con respecto al punto O. Calcula el momento producido por la fuerza F respecto al punto O. Eso me pide. Momento de la fuerza F respecto al punto O. Sabiendo que esa fuerza que provoca el momento vale 10 newton. Ya sé, profe, voy a multiplicar 10 por la distancia. Tranquilo, tranquila. Ya que no siempre se va a multiplicar de forma directa. ¿Cuándo sí se puede multiplicar de forma directa? Cuando la fuerza con la barra forman 90 grados. Ahí se puede multiplicar fuerza por distancia, así de frente. Pero en esta pregunta, ¿por qué no? Porque la fuerza, muchachos, señoritas, ustedes están observando, esa fuerza no es perpendicular a la barra, sino es oblicua.
En otras palabras, es una fuerza diagonal, mira. La fuerza y la barra no forman 90 grados. Entonces no puede ser fuerza por distancia. No, 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 ahí no. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Siempre que tú observes fuerzas diagonales, debes descomponer. Debes descomponer. Te dicen que ese ángulo vale 53 grados. La longitud que hay desde la fuerza hasta el punto de giro dice que vale 7 metros. Y la longitud que hay desde la fuerza hasta el extremo, 2 metros. Muy bien, empezamos entonces. Descomposición. Para descomponer, ubico a esa fuerza diagonal como la diagonal de un rectángulo. Ahí está. Y tendrá dos componentes. Una componente horizontal, perdón, una componente vertical y una componente horizontal. Mira, si tú manejas bien la teoría, no tienes problemas, ¿eh? Vamos a encontrar cuánto vale esta componente, esta fuerza, pero no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque esta fuerza es horizontal como la barra. Entonces no genera momento. Esta componente no genera momento. ¿Quién es la única que genera momento? La componente vertical. Ah, o sea, eso quiere decir que el momento de la fuerza F respecto al punto de giro, cuando esa fuerza es diagonal, será el momento de su componente horizontal. ¿Y cómo representamos a la componente horizontal? Perdón, ¿cómo representamos a la componente vertical? Tú sabes un plano cartesiano, ¿no? Vertical, horizontal, X, Y. Como es una componente vertical, está asociado con el eje Y. Ah, entonces en ese caso, mira, date cuenta, el momento de la fuerza respecto al punto de giro será igual al momento de su componente vertical respecto al punto de giro. Muy bien. Entonces, vamos allá. Facilito, mira. 53. Tú sabes que esto es 90. Esto será 37. ¿Cuánto vale la fuerza F? 10 newton. Esta fuerza vale 10. Para no confundirnos, vamos a ponerlo aquí. Ah, vale 10 newton esta fuerza. En un triángulo de 53, 37 y 90, tú sabes que el frente de 90 es como 5K. Para que sea 10, K debe ser 2, ¿no? 5 por 2, 10, pues, ¿no? 5 por 2, 10. 5K. Ah, ya. La componente que está al frente 53 debe ser como 4K. Pero ya sé que K vale 2, o sea, debe ser 8 newton. Recuerda que este vectorcito yo lo puedo trasladar aquí al frente, mira. Y está al frente de 53. 4K, o sea, 8 newton. Si aquí es 37, ¿cuánto vale esta componente? 6 newton. Ah, profe, ya me recordé. Geometría. 10, 6 y 8. Triángulo de 53, 90, 37. Bacán, ¿listo? Finalmente, decimos entonces, el momento de la componente vertical respecto al punto de giro sería más o menos esa fuerza por la distancia. Lo que tengo que hacer ahora es analizar qué rotación provoca esta fuerza. Mira, ya terminamos, mira. Esta es la regla, esta es la barrita. Esta fuerza está orientada hacia arriba. ¿Qué representa esa fuerza? Un impulso, un golpecito que se le da a la barra hacia arriba. ¿Qué provocará esta fuerza a la barra? Ah, que suba, pues, ¿no? Que haga esto. ¿Qué sentido es? Anti. Ah, o sea que esa componente de 8 newton
hace que la barra gire en sentido antihorario. Y cuando es antihorario es positivo. ¿Cuánto vale la fuerza? 8. ¿Cuánto vale la distancia? 7. 8 por 7. 56. 56 positivo Newton metro. Esa sería nuestra respuesta. Muy bien, ahí lo he hecho paso a paso para que todos comprendan. Repito nuevamente. Cuando tenemos una fuerza diagonal con respecto a la barra, no puedo hallar su momento de frente. 10 por 7, 70, profe, ya me salió. No. Así no genera momento. Tienes que descomponer. Componente vertical, componente horizontal. La horizontal no genera momento, puesto que es horizontal como la barra. Esta sí genera momento. 8 por 7. Positivo, porque hace que la barra rote así. Sentido antihorario. Muy bien, muchachos, señoritas, anoten por favor. Ahora vamos a ver si podemos hacer una preguntita más, tal vez. Igual debemos terminar esta clase en este tema, ¿no? En 2 sesiones. Ya, la pregunta 5 está referida al momento resultante. Yo les pido que ustedes vayan viendo la solución de esa pregunta. Ahí tienen la resolución en la ficha. Y vayan intentando las 6, ¿no? Vayan intentando las 6 en base a las 5. Muy bien, nos quedamos ahí de pronto. Si hay alguna pregunta, pueden encender su audio o por el chat. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay? Muy bien, si no hay preguntas, ahí nos quedamos. Terminen de anotar en los segundos que restan.